En nuestros pacientes con cirrosis. Entonces, ambos temas son muy importantes para recordar, para tener un mejor manejo para nuestros pacientes con cirrosis hepática. Pero si recordamos un poquito sobre historia de la medicina, el padre de la medicina, Hipócrates, hace aproximadamente 2500 años, evidenció una relación entre la enfermedad hepática y los cambios del comportamiento de los pacientes. Específicamente caracterizó la presencia de ictericia y las alteraciones del comportamiento de los pacientes. Y en uno de sus aforismos se recomienda: si tenemos un paciente con ictericia y que tenga alteración del comportamiento, se le debe indicar una purga baja. Entonces, el día de hoy contamos con la presencia de la doctora Carla Bustíos, quien es médico gastroenteróloga en la Clínica Delgado, past president de nuestra Asociación Peruana para el Estudio del Hígado y también docente en la Cátedra de Medicina de pre- y posgrado de la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, para que nos responda qué tanto hemos avanzado en estos últimos 2500 años en el manejo de la encefalopatía hepática. Muchas gracias, doctora Carla Bustíos, por su presencia y su participación. Buenas noches. Entonces, agradezco a la Asociación Peruana para el Estudio del Hígado para conversar el día de hoy sobre un tema importante. Vamos a comenzar a ver la presentación. Listo. El tema de hoy que nos ha traído a esta reunión es la encefalopatía hepática portosistémica y sarcopenia. Como sabemos, la cirrosis hepática es una enfermedad crónica frecuente en nuestro medio que pasa por varios estadios, desde la enfermedad hepática compensada con un muy buen pronóstico, prácticamente no diferente al promedio de edad de cualquier otro paciente que no tenga cirrosis, y la enfermedad hepática descompensada, que con la aparición de alguna de sus complicaciones marca un pronóstico diferente. Una de estas complicaciones que nos está trayendo el día de hoy a conversar es la encefalopatía hepática, que suele presentarse en pacientes entre un 16 al 21%. ¿no? En relación a las definiciones, como refería un poco la doctora, en realidad no ha cambiado mucho. En la última guía publicada el año pasado, la definición sigue siendo la misma: es una disfunción cerebral producida por insuficiencia hepática y o chun portosistémico, cuya importancia es que provoca el mayor número de hospitalizaciones por complicaciones y rehospitalizaciones en los pacientes, aproximadamente 40% al año. Y se caracteriza por un amplio rango de síntomas neuropsiquiátricos que van desde signos menores de alteración de la función cerebral o coma, y que van a traer consigo a un paciente que requiere de cuidados, principalmente de la familia y de los cuidadores, ¿no? Que es un problema que tenemos en nuestro medio por los temas sociales y económicos que vamos a hablar. Entre las descompensaciones o las complicaciones de la cirrosis hepática, como refería, la encefalopatía es una de las más importantes. En este trabajo, que ya tiene muchos años, la encefalopatía aparecía como la tercera causa de hospitalización en el Hospital Rebagliati. Sin embargo, como sabemos, en el hospital la principal causa era la hemorragia digestiva varicial, probablemente porque era en esa época el único centro con una unidad de hemorragia que funcionaba a las 24 horas del día. Entonces, cuando hablamos de la encefalopatía portosistémica, vamos a tener que hablar de una serie de factores que van a llevar a esta complicación. No es tan solo el chun portosistémico o la disfunción hepatocelular, sino que pueden haber otros factores comprometidos, como por ejemplo los factores precipitantes, el desbalance electrolítico, el uso de algunas drogas, la disbiosis de la microbiota, que va a llevar a que hay una translocación bacteriana y que también sea un factor importante de la encefalopatía hepática, y la malnutrición, sarcopenia y fragilidad, que es el tema que vamos a tocar el día de hoy, porque yo creo que de encefalopatía muchas veces hemos hablado ya algunas cosas, no han cambiado mucho en relación a las terapias actuales. Sin embargo, este tema, la sarcopenia, la fragilidad, es algo que tenemos que conversar un poco más. Entonces, todo esto va a llevar a que
tengamos diferentes tipos de pacientes, ¿no? Con grados importantes de hiperamonemia, ¿no? Estados oxidativos, inflamatorios que se producen por la misma fisiopatología del paciente cirrótico, con alteraciones a nivel de los ácidos biliares, lactato, manganeso, que van a llevar a un aumento de la permeabilidad en la barrera hematocefálica, que el amonio pueda pasar en forma facilitada y que esto a nivel glial se convierta en glutamina y va a llevar a cabo todos los fenómenos de edema, disfunción neuronal, que van a llevar a las manifestaciones clínicas de la encefalopatía, asociadas a algunas características específicas, como por ejemplo la expresión de la glutamina sintetasa, la senescencia celular, que son factores importantes en el tipo de paciente que nosotros vemos. En la publicación que hice ya hace unos años, y creo que no ha cambiado mucho, nuestros pacientes cirróticos aún son pacientes que usualmente tienen como edad promedio los 60 años. Entonces, un poco para hablar de sarcopenia, fragilidad y malnutrición y referirnos a los diagnósticos que se está utilizando en el contexto del paciente cirrótico. Cuando hablamos de malnutrición, hablamos de cualquier desorden de nutrición producido por macro o micronutrientes y que va a causar un desbalance en nuestro paciente, ¿no? Cuando hablamos de sarcopenia, muchas veces pensamos solamente en pérdida de la masa muscular. Ese es el fenotipo del paciente en que estamos pensando. Sin embargo, se sabe que es el progresivo desorden muscular que va a llevar a pérdida de la masa muscular y no solamente a masa muscular, sino también a fuerza. Y el otro término conocido, que es la fragilidad, que es un término utilizado mucho en población geriátrica, ¿no? Donde se habla de la pérdida de la reserva cognitiva, funcional y fisiológica, que lleva a un estado vulnerable a un paciente que puede, por cualquier patología, disfuncionar más, ser más vulnerable, y considera una forma de desorden relacionado a la nutrición. Este es el fenotipo. Lo que vamos a ver más en nuestro paciente cirrótico es aquel paciente con pérdida de la función contráctil muscular, muchas veces prostrado, con dificultad para caminar, que llega a la consulta en silla de ruedas o con la ayuda de la familia, ¿no? Entonces, la malnutrición, que es una complicación, hay que verlo como una complicación, así como la encefalopatía, la citis, como una complicación de nuestros pacientes. Es reportada en 20% de la población con cirrosis compensada, mientras que en los descompensados el 50% o más deben tener algún grado de malnutrición. Las mujeres usualmente se depletan con mayor rapidez el tejido adiposo y en varones el tejido muscular es el que siempre se compromete más. La fragilidad, que ya hablamos que usualmente cuando pensamos en esto es la alteración en la función muscular, se presenta en 17 a 47% de pacientes ambulatorios y hasta un 68% de pacientes hospitalizados. Mientras que la sarcopenia suele ser mayor, 65 a 90% de nuestros pacientes con cirrosis van a tener algún grado de sarcopenia. Siempre menos en mujeres, más en varones, ¿no? Probablemente por la composición corporal. Entonces, la masa muscular, importantísima, no solo por ser el 45 al 50% de la masa total, sino porque en él se van a dar lugar la detoxificación del amonio que no llega a detoxificarse a nivel hepático, ¿no? Como saben, por la difusión hepática, por el transporte sistémico, el amonio no va a poder ser eliminado, liberado y va a tener que metabolizarse en algunos órganos que con frecuencia no se realizan. Entonces, los hombres, más que mujeres, tienen más masa muscular, por eso que la sarcopenia los afecta más a ellos. La raza es importante, afroamericanos más que blancos, más que hispanos y más que asiáticos. La edad en que comienza a haber una pérdida de masa muscular en general, mayor de 50 años, con una disminución de 1% al año, mientras que en los pacientes cirróticos esta disminución de la masa muscular, como están viendo, es mucho más importante, ¿no? Los cirróticos Chalce tienen una pérdida de masa muscular de hasta el 6% al año. Entonces, cuando hablamos de fragilidad, yo creo que ya está bastante claro, hablamos de un término completamente diferente, sarcopenia. En esos estudios, en el de Line del 2019, en aproximadamente 200 pacientes, se reportó
que en varones principalmente el 50% de los pacientes sarcopénicos tenían algún grado de fragilidad, mientras que en las mujeres esto tanto no era así. En el estudio del 2020 de SAECI, ellos hacen la prevalencia de cada una de estas complicaciones como fragilidad, sarcopenia y osteoporosis y ven que los porcentajes son distintos. A veces hay la coexistencia de 2 o 3 complicaciones, pero son, como les vuelvo a repetir, diferentes características de alteraciones a nivel de la masa muscular. Y un poco para poder entender lo que vamos a ver posteriormente, existen algunos instrumentos que se pueden utilizar para medir fragilidad. Como les decía, fragilidad es un término utilizado mucho en geriatría. Inclusive en geriatría hay algunas definiciones bien específicas, bien controladas, conocidas. El geriatra a ver si el paciente es frágil o no es frágil, si puede tolerar uno u otro tratamiento, mientras que en el cirrótico, el AI, que es una doctora que trabaja mucho en lo que es sarcopenia y fragilidad, ha creado un índice de fragilidad hepática en el cual se evalúan 3 características que nos van a decir si el paciente es un paciente sin fragilidad, prefrágil o frágil, en el cual se evalúa, 1, la fuerza muscular con un dinamómetro, en el cual se hace que con la mano dominante apriete el dinamómetro 3 veces, se va a medir la fuerza en kilogramos y se va a notar. Y lo que es la pisada, que es para ver equilibrio, se le pide al paciente que en estas 3 formas se trate de mantener 10 segundos. ¿Ya? Eso también va a evaluar lo que es la estabilidad. Y al paciente se le dice que se siente y se pare de la silla sin utilizar sus manos 5 veces y se mide el tiempo. Esto nos va a decir si este es un paciente frágil o no. No estamos acostumbrados a utilizarlo, pero sí sería algo que de repente podríamos comenzar a hacer y evaluar y definir en nuestros pacientes cirróticos, que tenemos bastantes. ¿Y qué otros instrumentos utilizamos para sarcopenia específicamente? Estos son distintos, ¿no? Sarcopenia, usualmente ustedes, como les decía, es principalmente disminución de la cantidad de masa muscular. El estudio más utilizado es la tomografía, ¿no? El más validado en los estudios de la zona lumbar 3, y en el cual lo que se va a medir es o que se va a determinar finalmente y que se ha visto que está relacionado en forma más fidedigna con la masa muscular total, es el índice de músculo esquelético, en el cual se va a valorar el área total muscular a nivel de la zona lumbar 3 sobre la talla al cuadrado, ¿ya? Acá, como ven, por ejemplo, el índice de masa corporal a veces no tiene mucho que ver, y no tiene que ver con la masa muscular, y ven, por ejemplo, en este paciente con un índice de masa corporal de 40 con sarcopenia, mientras que este índice de masa corporal de 28 no tiene sarcopenia, ¿no? Este examen es el gold estándar por la mayor cantidad de validaciones en los estudios, seguro, rápido. Sí requiere pues un entrenamiento del tomografista, hay una radiación de todas maneras, es costoso y usualmente no se puede estar repitiendo. Lo bueno que en el estudio de nuestros pacientes cirróticos usualmente utilizamos la tomografía cuando hacemos la sospecha de la aparición de un hepatocarcinoma o alguna complicación, y es en ese momento donde debemos valorar esto. Lo que no se sugiere o no se recomienda es que lo hagamos en forma tan rutinaria, sino quizá aprovechando que lo estamos pidiendo por alguna razón. Otro instrumento es la absorciometría dual de energía de rayos X, que también existe en algunos centros y que nos ayuda a analizar la masa grasa y la masa libre de grasa. Tiene baja radiación, es seguro y es rápido. Un poco el tema es los costos, ¿no? Y otros instrumentos son la bioimpedancia. Probablemente en alguno de sus centros los nutricionistas o los endocrinólogos ya tienen uno de estos equipos. Es hora de utilizarlos en nuestros cirróticos. Nos van a ayudar a medir el agua corporal total, la masa libre de grasa y la grasa corporal. Es seguro, es rápido, es accesible, requiere una mínima o moderado entrenamiento, se puede repetir, y la retención de agua puede alterar la citis, los edemas, la fiabilidad de la medida, pero para eso podemos utilizar datos del ángulo de fase, que es parte de nuestro examen. En este estudio de Bellarmino, en 134 pacientes, valoró la relación que había en relación a la sobrevida con el ángulo de fase obtenido en la impedancia. Por ejemplo, en la clínica donde yo laboro, estamos ya haciendo bioimpedancia y podemos determinar un poco mejor
la valoración nutricional de nuestros pacientes cirróticos. Lo más probable es que ustedes tengan probablemente alguno de estos exámenes también en sus centros. Y un poco más para los nutricionistas que pueden utilizar la evaluación nutricional detallada, que solamente se utiliza en algunos casos, es la evaluación de Royal Free y la evaluación global subjetiva, que está en relación a lo que es la dieta, la pérdida del peso, algunos hallazgos físicos, que usualmente son instrumentos que la nutricionista está más entrenada para eso. Un poco para referirles cómo debe ser la evaluación nutricional. Le vuelvo a repetir, la evaluación nutricional, la aparición de la malnutrición es un factor asociado a la encefalopatía hepática importantísima y que no le hemos estado tomando en cuenta. La mayoría de los pacientes que son sometidos a evaluación nutricional se consideran pacientes de riesgos, aquellos muy desnutridos, ¿no? Bajo peso, un índice de masa corporal menos de 18,5, que sean cirróticos Child-Sehm, y estos pacientes son sometidos a estas evaluaciones de sarcopenia, que puede ser una tomografía, lo que tengamos en nuestro centro, ¿no? Para definir o valorar si el paciente tiene sarcopenia o no. Si tiene mediano riesgo o es obeso, probablemente tengamos que hacer un seguimiento más cercano. Este es un algoritmo reportado en la guía europea en el 2018, como lo ven, un poquito complicado, ¿no? El LAI, o en esta guía de sarcopenia y malnutrición y fragilidad que se ha publicado por la CLD, hacen como un algoritmo nutricional un poco más globalizado, en que todos los pacientes con cirrosis deben ir a un despistaje de malnutrición y evaluación por fragilidad y sarcopenia, principalmente aquellos que tienen episodios de encefalopatía. Si es normal, hay que educar al paciente y a los cuidadores acerca del riesgo de tener estas complicaciones, porque van a, como han visto, alterar su sobrevida. Y si los cirróticos son compensados, esta evaluación debe ser periódicamente anual, y si están descompensados cada 8 meses a 12 meses, ¿no? Si es anormal, bueno, identificar los factores que contribuyen a esta sarcopenia y el manejo del equipo multidisciplinario que debe incluir a la rehabilitadora, al gastroenterólogo, a la nutricionista y al psiquiatra o a la psicóloga a quien tengamos en nuestro grupo de estudio. Entonces, como les refería, la malnutrición y la sarcopenia tienen implicancias importantísimas en lo que es sobrevida en nuestros pacientes cirróticos. Va a haber mayor susceptibilidad a infecciones, aparición de la citis, es un predictor independiente de menor sobrevida y de trasplante, y produce el tema que estamos hablando, que es la encefalopatía hepática. Entonces, como ven, existen varios factores que van a intervenir o van a incrementar lo que es la fragilidad y la sarcopenia, y estos a su vez la encefalopatía, y la encefalopatía la sarcopenia, y ahora vamos a ver un poco más por qué. Y el compromiso es además de algunas otras cosas. Entonces vamos a hablar un poquito, como les refería, sarcopenia es un factor pronóstico independiente de lo que es mortalidad en cirrosis. Se ha visto inclusive en algunos estudios que suele ser un factor de pronóstico independiente del MEL y del CHILD, e inclusive mejor que el MEL y mejor que el CHILD, ¿ya? En una publicación de Tando, se vio que, por ejemplo, en pacientes que tenían en lista de espera un MEL menor a 15 y que eran sarcopénicos, su mortalidad era mayor que aquellos pacientes con un MEL mayor de 15 y que no eran sarcopénicos. Entonces, como ven, la sarcopenia es un factor pronóstico de sobrevida muchas veces independientemente del MEL y del CHILD. Además, existen algunos reportes, algunos estudios en relación a la demostración de que hay una fuerte asociación entre la encefalopatía y el riesgo, la sarcopenia y el riesgo de hacer encefalopatía. En estos estudios, por ejemplo, en estas revisiones sistemáticas en pacientes con encefalopatía hepática mínima y con sarcopenia, se vio que los pacientes tenían un riesgo, aquellos que tenían sarcopenia, medidos por diferentes instrumentos, de hasta 3 veces más de hacer algún grado de encefalopatía hepática mínima, mientras que el riesgo era
entre 2 a 3 de hacer encefalopatía hepática clínicamente evidente, ¿no? Entonces, existe un riesgo de 2 a 3 veces más en pacientes sarcopénicos de hacer encefalopatía hepática. Y un poco vamos a hablar en relación a eso. Como les refería, hablamos de encefalopatía y dijimos que un factor importante de aparición de la encefalopatía era la malnutrición y la sarcopenia. Y lo mismo, la sarcopenia y la fragilidad tiene como un factor importante la encefalopatía hepática también y va a llevar a más encefalopatía. Tienen una asociación muy importante e interesante que no se había valorado antes y que probablemente nos va a ayudar a mejorar el pronóstico de nuestros pacientes, ¿no? Entonces, la sarcopenia y la fragilidad, que son manifestaciones de esta disfunción muscular, están relacionadas a alteraciones en la inflamación sistémica del cirrótico. Se ha visto también que hay una disminución de las hormonas testosterona, hormona de crecimiento, ¿no? Está relacionado íntimamente a la etiología de la cirrosis. Pacientes con cirrosis por alcohol tienen más riesgo de hacer sarcopenia. Se ha visto que hay una resistencia anabólica en los pacientes cirróticos con un gran catabolismo. La malnutrición, que no va a ser el único factor que va a llevar a fragilidad y sarcopenia por una alteración en ingreso y salida de macro y micronutrientes, la inactividad física, que es un problema en nuestros pacientes cirróticos, principalmente en los que tienen algún grado de encefalopatía, ¿no? El desuso muscular, los que tienen además asociado problemas cardiovasculares. Acuérdense que estamos hablando de cirróticos que en su mayoría tienen más de 60 años. Y también otro factor importante que llega a estos problemas musculares son las alteraciones en el ambiente, la organización, las comunidades, ¿no? Donde ahora tenemos problemas en relación a lo que es comida saludable, ¿no? Y que muchas veces también son un poco más caros, ¿no? Si uno quiere comer saludable realmente, tiene que tener un presupuesto especial. Y eso es algo que es un problema en nuestro medio. Bueno, para todos, ¿no? Esta fragilidad y sarcopenia, que va a ser el producto de todos esos factores, finalmente igual van a llevar a mayor presentación o mayor posibilidad de muerte, alteraciones en la calidad de vida y a mayor riesgo de encefalopatía. Este es un poco lo mismo, ¿no? Este es un algoritmo un poco más resumido, en el que se ve que los mecanismos que llevan a la sarcopenia, que son similares a los mecanismos de la encefalopatía hepática, están relacionados, por ejemplo, a la disminución de la hormona testosterona, la hormona de crecimiento, el factor de crecimiento similar a la insulina, a la hiperamonemia, y vamos a ver la relación, a la inanición o desnutrición acelerada de los pacientes por malabsorción o por inanición, ¿no? Y por una proteostasis alterada. Entonces, la malnutrición, que es y vamos a hablar de los macronutrientes principalmente, están condicionados por algunos factores en nuestro paciente cirrótico. El paciente con ascitis, ¿no? Por ejemplo, ese paciente va a tener una saciedad temprana, ¿no? No va a poder comer, no va a querer consumir los alimentos, alteraciones del gusto por restricciones en la sal. Le decimos a nuestro paciente que tiene que sacarse la sal de la dieta y el paciente deja de comer, ¿no? Anorexia, incrementado por las citoquinas inflamatorias en los pacientes cirróticos, interleuquina 1, 6, factor de crecimiento, factor de necrosis tumoral alfa, el malabsorción por deterioro de la motilidad intestinal, sobrecrecimiento bacteriano. Tenemos también que estos macronutrientes no van a poder ingresar, como les decía, por alteraciones en el gusto. Miren estos estudios antiguos, pero ya donde se demostraba que los pacientes cirróticos tienen alteraciones inclusive hasta en el olfato, ¿no? Entonces, todos estos factores van a condicionar que nuestro paciente no quiera comer. Y en este estudio del 2002 también se vio que los pacientes tenían mayor formación de gases, mayor dispepsia, mayor presión intragástrica, que no va a permitir pues, que coman o que se llenen más rápido, ¿no? Y en relación a los micronutrientes, tenemos pues el problema de que muchos tienen enfermedades hepáticas colestásicas asociadas, que va a llevar a malabsorción
o déficit de algunas vitaminas, la A, la D, la E, y de algunos micronutrientes como el ácido fólico, la tiamina, el zinc, el selenio, que van a estar disminuidos en nuestro grupo de pacientes cirróticos, como en este estudio del 97. Son estudios antiguos, pero que lo que hacen es confirmar lo que nosotros ya sabemos y que están asociados también a mayor grado de encefalopatía y deterioro cognitivo. Y el también inadecuado consumo de nutrientes y metabolismo, ¿no? Tenemos también pacientes con mala absorción, mala digestión, producida principalmente por los chus portosistémicos, por el déficit de enzimas pancreáticas, el sobrecrecimiento bacteriano. En el estudio de Maslenikov, por ejemplo, en esta revisión de estudios se vio que el sobrecrecimiento bacteriano era importantísimo y mucho mayor que en el grupo control. Y la alteración del metabolismo de la glucosa, ¿no? Tenemos que el glucógeno ya no puede ser almacenado, depositado en el hígado, y la glucogenólisis está disminuida. Cuando necesitamos energía, la glucogenólisis no va a poder ocurrir porque no tenemos glucógeno almacenado y la gluconeogénesis va a ocurrir, ¿no? Principalmente en el ayuno, ¿no? Con un inapropiado uso de ácidos grasos y de proteínas y aminoácidos, ¿no? Principalmente de cadena ramificada. Va a haber una alteración importante del metabolismo de las proteínas con un incremento de los aminoácidos aromáticos y una disminución de los aminoácidos de cadena ramificada. Esta relación entre los de cadena ramificada y aromáticos, que es una relación de Fischer, es importante ya que se ha visto que más que la disminución de los aminoácidos de cadena ramificada, esta relación disminuida está relacionada a mayor grado de encefalopatía y mayor alteración del metabolismo de las proteínas. Hay un estado hipercatabólico definitivo con un desbalance energético en nuestros cirróticos, ¿no? Y la etiología es otro factor. Se ha visto que las diferentes etiologías están en menor o mayor grado a la prevalencia de lo que es sarcopenia, ¿no? Igual que en encefalopatía hepática, ¿no? Recordarán en algunas otras charlas que los pacientes con enfermedad hepática por alcohol tienen mayor riesgo y grado de encefalopatía. Igual en los pacientes con enfermedad hepática por alcohol se ha visto que la mortalidad es mayor en el grupo de pacientes sarcopénicos, por ejemplo, que en pacientes por cirrosis por NASH, ¿ya? Igual ocurre en los pacientes con colangitis esclerosante primaria. Entonces, la hiperamonemia es otro factor importante para la sarcopenia. ¿Por qué? Porque uno de los factores más importantes que va a llevar a que se produzca la encefalopatía, ¿no? El metabolismo principalmente es a nivel del hígado, ingresando el ciclo de la urea, ¿no? Cuando esto no ocurre por disfunción hepática o por procesos sistémicos, van a haber otros lugares donde se va a poder metabolizar el amonio, entre ellos principalmente el músculo. Pero cuando el paciente está sarcopénico o tiene una disminución de masa muscular, aumentando la hiperamonemia y produciendo mayor amonio y mayores niveles de amonio que van a llevar a la encefalopatía. Entonces, se ha visto también que el metabolismo o la proteostasis muscular está alterado. Igual que en los pacientes ancianos, el cirrótico va a tener una resistencia al anabolismo, a la formación de masa muscular, ¿ya? Por diferentes motivos, aumento de interleuquinas, mayor producción de radicales libres, por la inflamación del mismo paciente, la senescencia, ¿no? El paciente adulto mayor, y esto va a llevar a una inactividad y disminución o inactividad del emetor, que es el encargado principalmente de estimular o llevar a la formación de masa muscular, habiendo un desbalance con disminución de la síntesis y aumento de la proteólisis del músculo en el paciente con cirrosis. O sea, no es solamente un tema de
de ser un adulto mayor. No solamente es un tema que el paciente no hace ejercicio, ni que no consume proteínas suficientes, sino que hay un desbalance producido por diferentes factores. Y se ha visto también que es lo que está llevando algunos estudios a que el amonio, la hiperamonemia, por sí sola, va a estimular la proteólisis. ¿Cómo? Llevando al incremento de la miostatina. La miostatina es una hormona que a nivel muscular inhibe la producción la producción de fibras musculares. Entonces, se ha visto que en algunos estudios, en este estudio de la TANSI, por ejemplo, en el 2019, que el incremento, la hiperamonemia por sí sola disminuía la producción o la síntesis de masa muscular. Además de esto, la síntesis proteica muscular está disminuida. Se ha visto que el amonio también de la misma forma va a deteriorar las señales al emetor y finalmente va a hacer que haya una menor síntesis proteica. ¿Ya? Entonces, el amonio no solamente, o la hiperamonemia, es producto de la disminución de la masa muscular, sino que la hiperamonemia producida por esta disfunción hepática, por estos shunts portosistémicos, va a llevar a menor síntesis proteica, mayor autofagia y aumento de esta hormona miostatina que va a inhibir también la producción de músculo. También se ha visto que hay una disminución de los factores de crecimiento, del factor de crecimiento similar a la insulina que se produce a nivel hepático y que tiene como función principalmente inhibir la miostatina, va a estar en disminución de la síntesis proteica muscular. De la misma forma, se ha visto que en los pacientes cirróticos, el 90% de los pacientes cirróticos avanzados, varones, tienen una disminución de la testosterona. Y la testosterona tiene como acción inhibir a la miostatina. ¿Ya? Entonces, si hay una disminución de la testosterona, la miostatina se incrementa. En este estudio de Grossman del 2012, se le da a pacientes, por ejemplo, testosterona por más de 12 meses y se ha visto que la sobrevida en los pacientes mejora, así como la formación de masa muscular. Entonces, esos son los factores más importantes. Entonces, como ven, hay un importante rol de hiperamonemia, no solamente como productor de la encefalopatía, sino también actúa como un importante inhibidor de la producción de músculo en el paciente cirrótico. La inactividad física es otro factor que está en relación a nuestros pacientes cirróticos, ¿no? Muchos de nuestros pacientes que están encefalopáticos se ha visto que tienen hasta una pérdida de fuerza muscular del 25% por semana. Imagínense, todos nuestros cirróticos hospitalizados encefalopáticos salen sarcopénicos, desnutridos. Y también existen algunos determinantes sociales, principalmente tenemos a la pobreza, como les decía, los pacientes no tienen acceso a una comida saludable, están aislados, ahora más en época de COVID, y no tienen unos cuidadores adecuados. Muchas veces los cuidadores son familiares que tienen que ir a trabajar y que no pueden supervisar ni la dieta, ni la medicación, ni ayudar a nuestros pacientes en su rehabilitación. Esa es la realidad, y más en nuestro medio. Y factores organizacionales, ¿no? Factores locales de la comunidad en nuestro país que en verdad no se preocupan un poco en relación ahora de resaltar lo que es la comida saludable, ¿no? Sin embargo, igual, estamos muy lejos todavía de poder hacer algo. Un poco ya para terminar, entonces, ¿cuál sería nuestra intervención? ¿Cómo ayudamos a que disminuya la prevalencia de la encefalopatía? ¿Cómo ayudamos a que nuestro paciente sea menos sarcopénico, sea menos frágil? Porque como lo ven, son dos problemas o son dos complicaciones en los cirróticos que están muy, muy relacionados. Si nos basamos en este gráfico, si hablamos de los shunts portosistémicos y la difusión hepática, igual que en la encefalopatía, tendríamos que trasplantar a nuestro paciente. Sin embargo, recuerden que se sabe que en algunos estudios, a pesar del trasplante, la fragilidad, por ejemplo, solamente se recupera en un 15% de pacientes. Si la inanición es acelerada, el paciente tiene ascitis, no quiere comer,
hay que darle suplementos nutricionales, snacks en las noches, ¿no? Aminoácidos de cadenas ramificadas, porque hay una disminución de los aminoácidos, leucina, isoleucina, valina, que son los aminoácidos de cadena ramificada principalmente. La función contráctil muscular está muy disminuida, programa de ejercicios. Nosotros en verdad utilizamos muy poco a rehabilitación como parte de nuestra intervención. En la miostatina, probablemente aparición de antagonistas de la miostatina. En el amonio, disminución del amonio. Acá tenemos todos los fármacos que utilizamos en la encefalopatía. El reemplazo hormonal, como ven, testosterona, hormona de crecimiento, solamente si hay déficit, ¿no? O alteración, acción o intervención en la microbiota intestinal, ¿no? Para disminuir la endotoxemia, ¿no? Uso de antibióticos, rifaximina. Y un poco ya para finalizar lo que son las herramientas de manejo en nuestro paciente, que queremos disminuir el riesgo de encefalopatía, queremos disminuir la sarcopenia. En relación a específicamente el hígado, manejo de las etiologías, manejo de la encefalopatía y el amonio, con todos los fármacos que conocemos, manejo de la asitis, porque vemos que los pacientes con asitis no quieren comer, ¿no? Disminución de la reserva de dispepsia, disconfort, actividad física, que ahora vamos a hablar, importantísima, y muchas veces los pacientes cirróticos tienen algunas ideas, ¿no? De que quieren estar echados, no se levantan, eso hay que resaltar. Trabajar con una rehabilitadora, porque también hay que conocer bien a nuestro paciente, no lo vamos a mandar a hacer algunas actividades que sabemos no lo va a poder hacer. Trabajar con la nutricionista, que es importante, el manejo multidisciplinario. El ingreso de calorías debe ser 35 kilocalorías por kilo al día. Si el paciente es obeso, tenemos que hacer un ajuste con una disminución de 500 a 800 calorías al día, ¿no? Y ajuste las calorías dependiendo del índice de masa corporal. El ingreso de proteínas, tanto el paciente pueda tolerarlo, hasta 1.5 kilogramos kilo día, repleción de vitaminas y minerales, comidas frecuentes, minimizar el ayuno, inclusive cada 4 a 5 horas deberíamos darle de comer a nuestro paciente, liberar restricciones de la sal si es que el paciente no quiere comer, reemplazo de testosterona aún en estudios, control de la diabetes o de otras comorbilidades, ¿no? Un poco para decir los suplementos micronutrientes, pero bueno, hay que valorar principalmente si hay los déficits y darle lo que requiere, principalmente sustentado con un dosaje, ¿no? Es importante la vitamina A, D, E, que usualmente está menos depletado, K en problemas colestásicos, tiamina, B1 en pacientes con enfermedad hepática por alcohol, aunque tiamina casi nunca encuentro, no sé si encuentran ustedes, niacina, vitamina B3, piridoxina, los complejos de vitamina B, ¿no? La vitamina B12, que nuestros pacientes cirróticos usualmente también están disminuidos, ¿no? La vitamina B12, ¿no? La vitamina C, el zinc, que es un importante cofactor de muchos metabolismos de vitaminas, de la absorción, el selenio, el cobre, ¿ya? Y la reducción del amonio. La reducción del amonio, que como les digo es importante, tanto para la fisiopatología de la encefalopatía como para la sarcopenia, ¿no? Los LOLAs que actúan, que son fármacos que estimulan la ureogénesis y la síntesis de glutamina y que, sin embargo, en estudios recientes no ha demostrado una utilidad importante. También van a estimular a nivel muscular el uso del amonio, va a estimular la glutamina sintetasa, ¿ya? Va a inhibir la miostatina, que va a permitir que se forme más músculo, ¿no? La reducción de la producción y la absorción del amonio, ahí tenemos la lactulosa, la rifaximina, el polietilenglicol, donde actualmente hay algunos estudios en relación a su utilidad, los probióticos para mejorar la microbiota, ¿no? La albúmina, o sea, más o menos son los mismos, son terapias que se pueden utilizar también en nuestros pacientes con sarcopenia para disminuir. Sin embargo, todavía falta más en relación a esto, ¿no? Intervención en la actividad física, como les decía yo, tenemos que explicar a nuestros pacientes que caminar, hacer actividad física los va a ayudar.
en una revisión de unos estudios, 5 estudios randomizados, 5 cohortes observacionales y 5 estudios de caso, y un estudio de caso, perdón, acá es uno, se vio que había mejoría en la capacidad aeróbica y funcional con una serie de intervenciones en la actividad física y que mejoraba la sarcopenia, ¿ya? La actividad aeróbica y los ejercicios de resistencia muscular son importantes, ambos mejoran la función contráctil y la masa muscular. Se le debe sugerir a los pacientes previa evaluación de una rehabilitadora, casi por eso les decía yo, es importante, muchas veces no tomamos en cuenta esto, de que deben ingresar a un programa, ¿no? Como decía antes de esto, en lo que se llama el FIT, que es ver frecuencia, intensidad, tiempo que se debe realizar y el tipo de ejercicio. Y esto va a ser principalmente, como le digo, previa evaluación de una nutricionista, donde tanto el ejercicio aeróbico como los ejercicios de resistencia tienen una utilidad importantísima. El tratamiento con la testosterona se ha visto también intramuscular por 12 meses en pacientes que se ha demostrado un nivel bajo de testosterona, incrementar lo que es la masa muscular principalmente, sino que simplemente, pero sí hay que tener en cuenta que no se puede utilizar en trombosis venosa profunda, en hepatocarcinoma, pero sí va a mejorar la masa muscular. En conclusión, y espero que me hayan entendido un poco, la sarcopenia y la fragilidad son complicaciones frecuentes en los pacientes cirróticos y están relacionados a una alta mortalidad, ¿ya? La depuración hepática del amonio está significativamente, ya sabemos, disminuida debido a un deterioro de la síntesis de la urea y de los transportes sistémicos, y se ha visto que tiene un rol importantísimo a nivel muscular, el músculo para detoxificar el amonio, y también que este incremento del amonio aparentemente por sí solo cumple un rol en disminuir lo que es la formación de músculo, que la sarcopenia está presente y habrá una menor depuración del amonio, y además se conoce que hay vías moleculares y mecanismos que llevan a que la hiperamonemia produzca más sarcopenia, y esto requiere más estudios, ¿no? Pero ya se ha podido demostrar. Estrategias para mejorar la masa muscular pueden mejorar o prevenir la encefalopatía hepática, o sea, todo lo que hemos hablado y que puede ayudar a que nuestro paciente prevenga o mejore su sarcopenia, puede mejorar o prevenir la aparición de la encefalopatía, y el trabajo en equipo es importantísimo para prevenir estas dos complicaciones, porque vamos a hablar de complicaciones más o menos al mismo nivel, de la sarcopenia y de la encefalopatía hepática. Muchísimas gracias. Muchas gracias, doctora Carla Bustíos, por su tan completa presentación. Creo que ha quedado claro que es muy importante el manejo multidisciplinario para tratar cada una de las complicaciones o descompensaciones de nuestros pacientes con cirrosis hepática. Tenemos algunas preguntas, pero teniendo en cuenta la importancia del estado nutricional de nuestros pacientes, de evitar que lleguen a hacer sarcopenia, ¿cómo debería ser nuestra evaluación, doctora, en pacientes hospitalizados o en pacientes ambulatorios para evaluar el riesgo de malnutrición en estos pacientes con cirrosis? ¿Cada cuánto les debemos hacer? ¿Qué test usted sugeriría realizar? Ya, yo creo que en el caso de nuestros pacientes ambulatorios, si son pacientes nuevos, hay que tomar en cuenta lo que refieren las guías actuales. Uno es el índice de masa corporal y uno es el Child. Sin embargo, yo creo que si el paciente es un paciente nuevo, hay que hacerle una valoración nutricional basal, ¿ya? Independientemente del índice de masa corporal, ¿ya? Para eso podemos utilizar una bioimpedancia, podemos utilizar una tomografía, que creo que es algo que usualmente utilizamos como parte de un estudio basal en todos nuestros pacientes cirróticos. Y si el paciente ya es un paciente conocido, ambulatorio, va a depender del Child. Como refería ahí, si es un paciente cirrótico Child C, la evaluación debería ser probablemente entre cada 6 a 8 meses, ¿no? Entre cada 6 a 8 meses. ¿Qué instrumentos debemos utilizar? Le vuelvo a repetir,
de repente estos instrumentos de sarcopenia tipo la tomografía, que es bastante objetivo y bastante, como le digo, que se puede realizar a veces en el estudio de otro tipo de patologías que estamos buscando en nuestro cirrótico. Tenemos que tener la evaluación de una nutricionista que probablemente utilizará los otros instrumentos que son más específicos, ¿no? Y si es un paciente, y para el paciente hospitalizado, exactamente igual. El paciente que se hospitaliza debe verse el índice de masa corporal y debe ser evaluado, creo, basalmente, ¿no? Si es un paciente compensado, ambulatorio, la evaluación puede ser de forma anual, ¿no? De la mano con la nutricionista. Y no olvidarse que en los pacientes obesos la sarcopenia también puede estar presente, ¿no? Que tenga un índice de masa corporal mayor de 30, mayor de 40, no nos habla de una sarcopenia nula, ¿no? Estos pacientes también deben ser valorados de esta forma, ¿no? Ahora, la periodicidad yo creo que la va a marcar mucho lo que es el child del paciente, ¿no? Y si es paciente que recién está llegando a nuestras manos, que va a marcar después la periodicidad, compensados cada año y descompensados cada 6 a 8 meses y también cuando se hospitaliza. Okay. Muchas gracias, doctora. Aquí hay algunas preguntas. ¿En qué situación la encefalopatía hepática o en qué grado de encefalopatía hepática debería ser manejado en la UCI? Usualmente debe ir a una unidad de cuidados intensivos pacientes con encefalopatía grado 3 a 4, ¿no? El problema es que creo que, y es la realidad, muchos pacientes cirróticos para las unidades de cuidado intensivo no reúnen condiciones como para pasar, ¿no? Y no los quieren transferir. Sin embargo, en teoría deberíamos transferir estos pacientes que probablemente tengan un rápido deterioro y otras complicaciones que lo pueden llevar a una muerte, ¿no? Entonces, este paciente con una encefalopatía grado 3 para 4 que probablemente haga insuficiencia respiratoria o haga periodos de apnea o se descompense más, tendría que estar en una unidad por lo menos de cuidados intermedios, ¿no? Si es que hay en sus hospitales. Claro. Doctora, y en estos pacientes que están con una encefalopatía de tercero o cuarto grado que están en la UCI, ¿cómo debería ser su nutrición? Porque por el metabolismo de los aminoácidos, de las proteínas, muchos colegas tienden a restringir proteínas. Entonces, ¿cómo debería ser la proporción de proteínas que deben ir en la dieta y en qué momento se debe iniciar la dieta en estos pacientes? En los pacientes que están en una unidad de cuidados intensivos con grado 3 o grado 4 y que no podemos iniciar la vía oral por alguna razón, porque están sangrando, en la mayoría debemos iniciar lo más rápido posible la vía oral y si no, una nutrición enteral, ¿no? Con la colocación de una sonda. No es una contraindicación que el paciente tenga varices esofágicas y si está sangrando, inmediatamente el paciente se despierte y puede iniciar la vía oral. Usualmente hay que iniciar las dosis de proteínas de 1.2 a 1.5 gramos por kilo día. Desde el inicio, la restricción de proteínas ya no se utiliza. El uso de aminoácidos de cadena ramificada tampoco es que ha demostrado una gran utilidad. Se ha visto que mejora lo que es masa muscular, se ha visto que ayuda en lo que es encefalopatía, pero no mejora la sobrevida, por eso que no es algo que se utilice rutinariamente como parte de su nutrición. Sin embargo, esta cantidad de proteína sí es la que se debería utilizar, ¿no? Colocar una sonda nasogástrica y comenzar la nutrición con la cantidad de calorías, de repente valorar a nuestro paciente con la nutricionista también para ver qué cantidad de kilocalorías requiere, de repente es más porque el paciente está con una infección o tiene alguna otra complicación que incremente sus requerimientos energéticos, ¿ya? Pero ya yo creo que eso ya está bien entendido, que quitar o retirar la dieta va a ayudar en algo a nuestros pacientes, de ninguna manera. Y disminuir el temor a alguna complicación con la colocación de una sonda nasogástrica en nuestros pacientes que tienen varices esofágicas. Sí. Ahora, para mantener la masa muscular en nuestros pacientes, así como es importante la cantidad de aminoácidos que les vamos a brindar, también es muy importante el ejercicio físico. ¿Existe alguna contraindicación en pacientes que tienen varices esofágicas la actividad física? Por eso les decía, dependiendo de las complicaciones que tiene el paciente,
uno va a valorar con la rehabilitadora qué actividad física puede realizar el paciente. En teoría no hay una contraindicación. Probablemente este paciente tenga más indicaciones de hacer ejercicios aeróbicos que ejercicios de resistencia muscular, ¿ya? Y nada, y ver, dependiendo del tipo de paciente, si tiene ascitis, si está muy frágil, ¿no? Paciente con disminución de la fuerza muscular, podemos hacer un programa de actividad física para él. Muy bien. Doctora, alguna vez cuando hemos rotado, a veces encontramos en las indicaciones administrar al paciente con cirrosis dieta paracirrótico con proteínas de alto valor biológico. ¿Qué es lo que se entiende por proteínas de alto valor biológico? Y realmente, ¿cómo deberían ser nuestras indicaciones en el momento de pasar visita a nuestros pacientes con cirrosis? Claro, cuando hablamos de proteínas de alto valor biológico, usualmente hablamos de proteínas que se absorben más fácilmente, que son mejor toleradas. Usualmente son las proteínas de tipo, en teoría se encuentran en los vegetales, las proteínas de origen vegetal. Sin embargo, las proteínas que se absorben más fácilmente, que requieren menos gasto energético, son las proteínas, por ejemplo, de la clara de huevo, del pollo. Sin embargo, debe haber una combinación de proteínas, entre comillas, de alto valor biológico, de fácil absorción y proteínas que tengan algo de aminoácidos también de cadena ramificada, ¿no? Entonces, inclusive en aquellos pacientes que tienden a hacer mucha recurrencia de encefalopatía hepática, se sugiere que predominen también proteínas de tipo vegetal, ¿no? Las que se encuentran en algunas menestras, en la quinoa, en algunos cereales. También han hecho una pregunta con respecto a qué tan factible es encontrar un nutricionista que esté capacitado para el manejo de pacientes con cirrosis. Generalmente los equipos de trasplante vemos que su equipo es multidisciplinario y bien completo. Entonces, ¿qué estrategias deberíamos tener para conformar nuestro equipo multidisciplinario en nuestros hospitales y, bueno, ¿no? Tener personal que sea entendido del manejo de este tipo de pacientes? Sí, eso es algo difícil. Difícil bueno, un poco con la experiencia que tengo, es un poco difícil que las nutricionistas o tener una nutricionista que trabaje con nosotros, pero yo creo que es importante buscar esta nutricionista, ver que tenga el perfil de aquellos que estén interesados en conocer a nuestros pacientes cirróticos que tienen una fisiopatología pues diferente a cualquier paciente, el diabético, el hipertenso, y comprometerlo y capacitarlo y conversar sobre lo que queremos con nuestros pacientes. En los hospitales es mucho más fácil. Tenemos una gran cantidad de nutricionistas y usualmente preguntamos quién quiere trabajar con nosotros y siempre va a haber alguien que va a estar con ganas de trabajar. Muchas veces en la práctica privada o en algunos centros no tenemos esa facilidad. Entonces nos toca a nosotros, los gastroenterólogos, hepatólogos, buscar esa nutricionista que tenga ese perfil y que nos pueda apoyar en el manejo de nuestros pacientes, que es un paciente sumamente especial, así como lo han visto, ¿no? Hay que conocer qué es ascitis, o sea, conocer todas sus complicaciones para poderlos manejarlos, como decía un querido doctor, mini cada complicación. Claro. Aquí el doctor Monge hace un comentario. Felicitaciones, doctora, la felicita por su charla. Dada la importancia del aspecto nutricional, ¿sería útil volver al Child original que consideraba la nutrición y no el INR, que al final de cuentas nos dice poco del estado de coagulación de un paciente con cirrosis? ¿Qué opina? Sí, el Child anterior incluía el estado nutricional. Sí, probablemente con el tiempo el Child cambie, el MEL también de repente incluya sarcopenia, que yo lo incluyo en algunos estudios, probablemente. En la actualidad se está conociendo un poco más la importancia de la masa muscular como parte de las complicaciones de la cirrosis. Probablemente, no lo podemos todavía recomendar, ni lo recomiendan en la última guía recién publicada en julio del 2021, aún no hablan de eso, pero probablemente hay muchas cosas más que van a venir, ¿no? Porque si bien estamos viendo el rol importante de nuestra microbiota para el desarrollo de las complicaciones en la cirrosis, ¿qué rol juegan actualmente los probióticos en el manejo de la encefalopatía hepática? Hay estudios en el cual dicen que los probióticos
pueden mejorar la encefalopatía, pero son muy, o sea, los estudios son muy diferentes, utilizan probióticos diferentes, los resultados son muy discordantes, no se recomienda el uso de probióticos, no está entre las recomendaciones, es algo que probablemente va a requerir mayores estudios. Hay muchas diferencias en los estudios que hay sobre probióticos, aún no hay nada sobre eso. Lo podemos utilizar, ¿no?, como suplemento nutricional, eso es lo que siempre me preguntan, pero no es algo que recomendemos a tal dosis por cuánto tiempo. El L-ornitín, L-aspartato, el LOLA, ¿qué rol juega? ¿Es significativo su aporte en el manejo de la encefalopatía hepática o todavía no? No. Sobre eso no hay nada. Hay LOLA oral, hay LOLA endovenoso y ninguno de ellos ha demostrado en ningún estudio. O sea, aparentemente en algunos puede aumentar masa muscular, puede mejorar la prevención a la encefalopatía, pero no mejora la sobrevida y hay mucha diferencia en los estudios, no hay nada sobre eso. Okay. Muy bien, doctora. Muchas veces de nuestros pacientes descompensados, además de venir con encefalopatía hepática, vienen con ascitis y muchas veces incluso con edema de miembros inferiores. Entonces acá nos solicitan una recomendación práctica para estimar el peso seco en pacientes que ya acuden con ascitis o debutan con esta. Claro, para evaluar bien el estado nutricional, en teoría, en ese paciente con ascitis deberíamos hacer una paracentesis, uno. Y otro es, si es ascitis leve, restarle el 5% del peso, si es ascitis moderada el 10% y 15% si es ascitis severa, ¿no? Pero si no, su paracentesis previa evaluación nutricional para tener un mejor parámetro. Muy bien. Creo que ya no tenemos más preguntas. Muchas gracias, doctora Carla Bustíos. Realmente creo que hemos aprovechado al máximo su presencia para aclarar muchas preguntas, no hay muchas dudas con respecto a la nutrición, porque si está sangrando nos da temor, si es que viene con encefalopatía hepática, ¿en qué momento le doy la dieta para que no se aspire, para que no haga mayor encefalopatía hepática? Creo que son muchos mitos que se han ido rompiendo con el avance del estudio, ¿no?, de la encefalopatía hepática en nuestros pacientes con cirrosis, y creo que lo peor que le puede pasar a nuestro paciente es llegar a un ayuno prolongado, lo cual empeora su estado nutricional. Muchas gracias, doctora. Gracias a ustedes por la invitación. Y bueno, y a todos, muchas gracias también por su participación y quedan invitados para que de acá a 2 jueves, el tercer jueves de agosto, vamos a desarrollar un nuevo caso clínico. Gracias. Buenas noches.